Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Creative Talk con App Ideas Agency, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Por aquí está Ana, ¿cómo estás Ana? Te voy a agregar de una vez al live para que nos acompañes el día de hoy, que se conecten. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante, tenemos un tema súper chévere. Hola, ¿cómo vas? Hola, bien, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Hoy lo logramos en el mismo horario, mismo canal. Sí, sí, eso veo, sí. Le quiero agradecer a todos los que están otra vez acompañándonos en el horario regular. Obviamente ahorita con todo el tema de los holidays y demás, como que se empieza a cambiar un poco el horario, entonces entendámoslo, ya esperamos que en el 2021 volvamos a la normalidad, pero pues lo importante es aprovechar al máximo estos espacios. No sé si ya les contaste a las personas que se están juntando un poco sobre el tema que vamos a tratar hoy. Nada, todavía. Te conectaste Ah, súper ok. rápido, así que no hicimos todavía ningún preámbulo. Genial, genial. Súper. Bueno, no, ¿les cuentas o les cuento? Les voy a dar la introducción. Entonces, nosotros vamos a compartir con ustedes hoy un tema muy interesante que se tocó esta semana también en otro espacio que tenemos que se llama En los zapatos Marketeer, que hacemos por YouTube y por Facebook. Tuvimos un invitado muy especial de España, que es David Baños, que es una persona del equipo de Clientify, que es una plataforma de inbound marketing, de la cual somos aliados estratégicos para Norteamérica y Latinoamérica. Así que tuvimos una conversación muy interesante, él nos mostró unas cifras, nos mostró como algunas conclusiones que se han sacado desde la plataforma para tener en cuenta y nos pareció muy interesante poder tener un espacio como para poder ampliar esa información, ¿cierto? Comentarla como en otro escenario, charlarlo y conversarlo de otra forma un poquito más dinámica. Y bueno, básicamente ese es el tema, es como la ampliación de lo que ya vimos con David y tener la oportunidad de conversarlo de otra manera. Así que, pues, bienvenidos a todas las personas que nos ven desde Estados Unidos, desde Miami, desde New York, desde Panamá, República Dominicana, Colombia, Buenos Aires, las personas que nos van a ver en el live directamente y las otras que pues, van a ver luego el video, que sé que hay las personas que me han escrito, Camilo, muy bueno este espacio, la verdad no puedo estar con ustedes en vivo porque a esa hora estoy rumbo a casa o estoy justo en una reunión normalmente, pero luego me tomo el trabajo de leerlo, de escucharlo, así que, pues bueno, muy chévere, gracias por hacerlo de todas maneras. Así que entremos en materia, no sé si tú quieres decir algo más. No, pues básicamente este tema del inbound marketing lo trajimos, digamos que en otro de los espacios del Creative Talk, porque nos hemos dado cuenta y nos ha pasado con clientes y también con muchas personas con las que hablamos que tienen en su cabeza como solamente una parte de lo que significa inbound marketing. Entonces nos dicen, oye, sí, muy chévere el tema de los contenidos, sí, chévere lo de enviar mails, pero realmente no entienden como el poder que tiene el inbound marketing y realmente cuál es el trasfondo. Entonces dijimos como, oye, qué chévere poder explicarle a las personas que realmente el inbound marketing es lograr que las campañas digitales que ya están haciendo de una forma manual se vuelvan automáticas, ¿sí? Y cómo puedes, digamos que proyectar esos esfuerzos que haces actualmente manual en tenerlos automatizados y realmente, o sea, solo tener que hacer de forma manual el seguimiento a los clientes, más no lo que tiene que ver con la campaña como tal. Entonces, básicamente este espacio es para eso, es para explicarles un poco qué podemos lograr con la parte de inbound marketing, en qué se basa, qué se puede lograr con esto, qué herramientas tenemos para esto y también algunos insights muy interesantes de esta charla que tuvimos con David. Básicamente, él englobó o pudo como eh, summarize en una frase algo muy interesante y es lo que tiene que ver con el tema de las campañas digitales y la digitalización de los productos. Y es que muchas empresas creen que están en el mundo digital solamente por hacer pauta en redes sociales o hacer pauta en Google. Y realmente eso no es digitalizar tu producto, no es digitalizar tu servicio. Realmente digitalizarte es convertirte y armar toda tu estructura hacia el tema digital, ¿sí? Y básicamente entender que una cosa es tu proceso de marketing, de generación de leads, y otro es tu proceso comercial. Es decir, cómo es tu oferta, en cuánto tiempo es el cierre que tienes con el cliente, cómo puedes calificar que un lead está caliente, está medio o está frío. También hablábamos mucho, y es algo que creo que somos súper reiterativos de la parte del Customer Avatar, pero realmente es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces decimos, ah, sí, claro,
es una persona así, 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 o es una empresa que tiene estas y estas características, pero realmente no lo detallamos en el mundo digital. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que están esperando que nosotros hagamos? ¿Qué necesitan para acabar de convencerse? Entonces, ahí es cuando el poder del inbound realmente puede impactar en nuestros resultados y en nuestras campañas de marketing. De ahí la importancia de tenerlo en cuenta. Exactamente. Yo haría como una breve introducción para las personas que de pronto no tienen tan claro el tema de inbound marketing como el concepto general que se tiene de allí, pero básicamente lo que busca el inbound marketing es, primero, dar mucha información a los usuarios, información de valor a través de diferentes canales, que no solamente sea la pauta como tú bien lo dices, sino a través de un blog, redes sociales, la página web, WhatsApp, Messenger, Live, YouTube, bueno, todo lo que se te pueda ocurrir. Y eso lo que busca justamente es empezar a meter a las personas en un embudo, ¿sí? Que esto de alguna manera pues, es bien conocido, pero lo que busca justamente es eso, como que la persona entra por acá arribita y empieza a vivir su proceso, y empieza a cerrarse, cerrarse, y la persona que llega acá, pues realmente es la que nos interesa, porque van a llegar muchísimos visitantes al principio y al final van a llegar, no sé, el 10%, el 15%, el 20%, el 5%, depende también mucho de la industria, la empresa y el producto del que estemos hablando, pero eso lo que busca es tomar personas que no conozcan mucho de la marca, atraerlas para que se vuelvan de desconocidos a visitantes, convertirlas para que se vuelvan de visitantes a leads, que un lead es una persona que nos ha dejado sus datos, valga aquí hacer la aclaración, porque un lead no es una persona que visitó tu página web, sino un lead es básicamente la persona de la cual ya tienes los datos, que te dejó el teléfono, que te dejó el correo, que te dejó el nombre o te dejó algún dato por el cual, medio del cual tú puedas volver a contactarte con ella, ¿sí? Luego de volverse un lead, lo que buscamos es cerrarlo y volverlo un cliente. Y por último, una vez ya es cliente de nosotros, fidelizarlo para que se vuelva un promotor de nosotros. Ese es en el mejor escenario, obviamente. Entonces eso va pasando que si tienes 10.000 personas se van a ir reduciendo, 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 hasta que llegas a un punto en el que ya tienes la cantidad específica que se va a convertir en clientes. Entonces, empezando por ese proceso, ¿cierto? Hay una cantidad de cosas que hay que hacer y hay una cantidad de cosas que se deben tener en cuenta para que el proceso realmente sea un proceso muy válido. Dentro de eso lo que tú mencionas, hay que analizar, nosotros somos muy insistentes con eso porque hemos entendido a lo largo del tiempo que definitivamente si no arrancas por ahí, pues además de tener unos buenos objetivos, si no tienes definido tu customer avatar, estás perdido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a empezar a disparar allí, 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 y después de un mes, 3 meses, un año, vas a decir, he perdido mi tiempo, he perdido mi dinero, ¿cómo así? Yo no sabía eso. Así que arranquemos por definir el Customer Avatar, luego pongámoslo a andar por todo este proceso y al final pues vamos a tener justamente una estrategia bien formada de inbound marketing, ¿sí? Digamos que este tema justamente lo que analizábamos con David y lo que ellos mencionaban dentro de todo eso, este estudio de los clientes y de la plataforma y demás, pues es que hay un desconocimiento muy grande de cómo es ese proceso, ¿sí? De quién es el customer, de cuáles son los productos o los servicios que tienen que vender de forma correcta y realmente no se tiene claro cuáles son como las métricas que se deben tener punto a punto. Entonces, había un tema muy particular que él mencionaba, que lo mencionó en el live, pero también lo mencionó en las conversaciones que teníamos, era, ¿tú en qué te basas para tomar decisiones? ¿Te basas en un tema emocional o sentimental o un tema que como más por la influencia de lo que crees o en los datos? Y entonces ahí uno quedaba como, bueno, nosotros particularmente tratamos de estar muy ligados a los datos que son pues, la base de la información para tomar decisiones. Pero decían, bueno, pero de cuando ustedes tienen esa conversación con los clientes, ¿qué les dicen? Y entonces ahí uno empieza a analizar los clientes con los que uno se ha reunido, las mesas creativas que hemos tenido, las conversaciones que uno tiene con otras personas del sector y bueno, ve que realmente hay muchas personas que no analizan la información y los datos y se basan definitivamente mucho es en lo que consideran, ¿sí? Y ahí está el primer error. ¿Pero por qué sucede eso? Al final termina sucediendo eso porque no hay una forma de medirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No, que nos pasa mucho. Bueno, ¿y cómo te fue con la gestión de los clientes? Y entonces la gente empieza, no, eso está buenísimo, uff, no, eso llegan es unos clientes, pero, uf, eso no te imaginas. Bueno, pero ¿tienes los datos? ¿Cuántos? No, 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 esos son muchos, eso está buenísima la campaña. Ok, pero tienes, no, 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 no. Ok, sobre todo pasa cuando uno empieza a trabajar con los clientes nuevos. O al contrario, ¿cuántas personas has llamado? Uy, no, eso he llamado un montón, eso
como que esas campañas no funcionan, por eso pero tienes más o menos una cantidad específica. No, pues no sé, pero yo sé que son hartos. Y entonces ahí está justamente la magia de tener una plataforma como en este caso Clientify. Hay muchas otras, obviamente, que se pueden manejar, pero particularmente en esta conversación que tuvimos con David, que era un representante de Clientify, pues analizábamos que en la plataforma tú puedes llevar toda esa información, ¿sí? Entonces, cuando nosotros implementamos esos funnels de ventas con los clientes y cuando nos enfrentamos a un equipo comercial que normalmente pues, no tiene la información tan clara, lamentablemente, hay una pantalla que me encanta, que es un dashboard principal del tema comercial, que tiene cuántas llamadas hiciste, cuántos correos enviaste, cuántos contactos creaste, cuántas oportunidades o cotizaciones tienes, cuántas ventas cerradas, cuántas perdiste, cuántas se vencieron. Y entonces ya eso de entrada es, sentémonos en hablar sobre los datos, ¿sí? Y eso ya te da otro panorama completamente distinto, porque ya no es un Excel, ya no es tu percepción, ya no es reunir una cantidad de información de un montón de lados, sino solamente pones clic, dashboard y te sale toda la información. Y eso entonces es una de las cosas vitales dentro del proceso porque te va a ayudar justamente a llevar un proceso de inbound más claro, porque cuando lo mides, cuando sabes qué medir, pues sabes qué mejorar, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que esa me parece una intervención importante. No sé si quieres agregar algo, si te parece que sí es coherente lo que mencionábamos en esa charla, o crees que estamos equivocados. ¿Qué opinas tú? No, obviamente sí, o sea, digamos que en la parte de inbound marketing, y esto es súper claro tenerlo en cuenta, inbound marketing no es igual a tener una plataforma. El inbound marketing es la Total. combinación de técnicas de marketing no intrusivas que lo que buscan es contactar a ese buyer persona o ese customer avatar que tú tienes, acompañarlo en el proceso de compra de tu producto o de tu servicio hasta la transacción final. Eso es inbound marketing, es ese desarrollo de campañas. ¿Qué implican esas campañas? Obviamente implican un tema de pauta, de cómo lo vas a atraer, de cómo vas a atraer a esas personas. Hay gente que atrae por medio de eventos, por ejemplo, hay gente que lo hace y ahora con toda esta situación de este año que todos conocemos bastante bien, se han hecho muchísimas inversiones en pauta en social media y en todo el tema de Google. También hay otras personas que hacen captación en sus tiendas, en sus concesionarios, en sus retails. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, es la combinación de todas esas campañas para atraer a las personas y de ahí seguimos a lo largo de todo el funnel. También viene todo el tema de email marketing, SMS marketing. También estamos hablando de temas de capacitaciones, demos. O sea, todo depende del producto o servicio de cómo lo acompañas en ese proceso y cómo le das las razones necesarias para que esa persona te compre. Eso es inbound marketing. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros generamos esas campañas o desarrollamos esas campañas, y había algo muy interesante que decía David, y es, cuando quieres hacer esto, necesitas o un equipo interno muy robusto o una agencia. O sea, de hecho, para la percepción de David, no lo puedes montar si no tienes una agencia. Sí, y no es claramente por hablar de, obviamente, de promover, pero es por todo el equipo que se requiere. Entonces, si no tienes un diseñador, no tienes un copy, no tienes el planner de pauta, no tienes el estratega, no tienes el creativo, pues va a ser muy difícil desarrollarlo, entonces claramente no va a pasar. Obviamente empresas muy grandes que tienen una agencia in-house, seguramente lo pueden desarrollar también, pero eso hay que tenerlo en cuenta y es porque es desarrollar todas esas campañas. Entonces, muchas veces cuando hablamos de campañas digitales, nos quedamos en un eslabón que es solamente la parte de atraer y no es solamente eso, es como todo a nivel digital va en ese proceso hasta que logro tener un lead y hasta que ese lead se calienta lo suficiente como para que termine la transacción, ¿sí? Y en caso de que no, saber, tener feedback de por qué no lo hizo para aprender, o sea, medirlo, como dice Camilo, mejorarlo y poder optimizarlo, que es como nosotros llamamos el tema de ese mejoramiento continuo que se hacen en las campañas de atracción. Entonces, esto es muy importante. Obviamente, plataformas como Clientify te permiten automatizarlo, es decir, no tienes que tener un montón de gente que desafortunadamente al ser seres humanos y no tener, no sé, como un cerebro robotizado, pues va a ser muy difícil también que muchas de las cosas se puedan hacer a un ritmo tan rápido. Finalmente, las plataformas de inbound marketing te permiten automatizarlo de tal forma que tú creas una campaña y eso anda solamente. O sea, tú ya no te tienes que preocupar por eso y te van a empezar a llegar los leads. Acá hay un tema muy importante y es que muchas veces muchos clientes, dependiendo de su producto o su servicio, quieren empezar a vender de una.
Entonces, como nadie me conoce, pero yo sé que hago una pauta y me van a conocer. Y ese tipo de cosas no funcionan y están basados en el tema de inbound. Tú tienes que atraer a las personas con un contenido, y cuando hablamos de contenido no estamos hablando de un artículo que va a salir en el New York, o sea, no tiene que ser un artículo de revista o un artículo publicitario, pues, que te tengas que ganar un, mejor dicho, un premio, pero sí debe ser un contenido que para esa persona le hace sentido, ¿sí? Tiene que ser algo que hable de lo que está solucionando tu producto o servicio, o tiene que hablar de esas objeciones que normalmente la gente tiene al momento de comprar algo como lo que tú vendes. Eso es súper importante. Y ahí es donde juega un papel muy importante el contenido orgánico o el contenido como no promocional y el contenido orientado en pauta, que no siempre tiene que ser solamente vender, vender y vender, ¿sí? Total, También hay que tener en cuenta que una vez atraes a esas personas, así tengas un primer contacto con ellas, seguramente vas a tener que generar ciertos contactos adicionales para que esa persona acabe de convencerse de tu producto, ¿sí? Entonces tenemos un claro ejemplo de una de nuestras clientas que vende un tema de coaching y no es un tema, es un coaching program que cuesta desde 1.500 hasta $2.400. Claramente no es un desembolso como tan rápido de hacer. ¿Qué pasa? Que muchas de las personas que ella contacta se convencen también de toda la experiencia, de todas los testimoniales que ven y también del coaching program como tal. Entonces, si te das cuenta, ahí es cuando juega un papel súper importante tu website, ahí es cuando juega un papel súper importante los mailing que haces de contacto, cuando juega un papel súper importante el contenido orgánico que estás haciendo, los blogs, todo este tema es muy importante ahí. Entonces, al comienzo no lo vemos, pero al final en ese proceso de venta se empieza a ver y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué necesita esa persona, ese customer avatar, para convencerse de que yo soy la mejor opción en lo que estoy ofreciendo? Entonces, eso es lo que hace el inbound marketing y las campañas de inbound marketing. No es enviar mails, no es generar contenido y ya, es realmente encontrar cómo hago para hacer todo el funnel desde la atracción hasta el deleite, para que esa persona ya al final esté tan contenta con lo que está adquirió de mi parte o el servicio que le estoy brindando, que me empiece a referir a otros. Que eso es total. como lo máximo que puede pasar porque como dicen por ahí, el dinero sí crece en los árboles de los referidos. Entonces, eso es súper importante porque Total. claramente tú puedes adquirir algo por referencia de alguien, o normalmente cosas de alto desembolso o que no te convencen mucho, lo haces por referencia de otros. Total. Entonces, eso es como un breve resumen que yo puedo hacer del tema de inbound, de cómo nosotros lo manejamos internamente. Obviamente en las campañas que realizamos depende muchísimo del tipo de cliente, del tipo de usuario, del mercado. Obviamente es súper diferente vender. Hasta en Estados Unidos es tan diferente, hasta en la Florida es diferente vender en Miami que en Orlando, ¿entiendes? New York y más arriba, o sea, es un mundo totalmente diferente. De igual manera pasa en Latinoamérica. Hasta cuando hablamos de, no sé, de Perú, de Ecuador, Guayaquil y Quito son súper diferentes. De pronto son del mismo país, pero cada uno es súper, súper diferente. Entonces acá lo importante es que entendamos qué tenemos que tener en cuenta de estas personas y no quedarnos solamente, y es un ejercicio que nos pasó justo en una mesa creativa que tuvimos, y es el Customer Avatar no solamente si tiene el poder adquisitivo, es bueno, esa persona en qué más está pensando cuando está pensando en mi producto o mi servicio. Entonces estamos hablando de algo alimenticio en qué más también puede estar pensando que de pronto le haga clic y yo aparezca ahí y la persona realmente se atraiga. Eso es como lo que llamamos nosotros como el poder del inbound, realmente realizado de una forma en la que se puede realizar por medio de una plataforma que claramente es mucho mejor, nos permite una mejor experiencia. Y hay algo muy importante que Camilo dijo respecto al tema del dashboard, y es que la mayoría de plataformas, y en este caso Clientify, que tiene un dashboard increíble, es que también linkean un tema de CRM. Entonces, esas plataformas entienden que marketing y la parte comercial se unen en algún momento cuando generan esos leads. Pero obviamente marketing necesita ese feedback de los comerciales para saber cómo se optimiza y todo queda en una misma plataforma. Entonces es muy fácil que tanto las áreas de marketing o las agencias de publicidad puedan saber cómo está haciendo el performance comercial de las compañías y así poder optimizar de una mejor manera las campañas.
Total. Mira que ahorita que mencionabas el tema de volver a los clientes promotores y que nos refieren y demás, me parece muy interesante porque justamente en la conversación con David tocábamos un punto y era cuántas personas realmente miden la recurrencia que tienen sus clientes, ¿sí? Y tienen como un proceso de ahí para adelante, porque bueno, tú vendiste una vez, pero de ahí para adelante, ¿qué hay? ¿Sí? Entonces él mencionaba que los estudios y las encuestas que han hecho les ha arrojado que el 63% de las empresas no miden la recurrencia, o sea, no saben la recurrencia que tienen sus clientes. Y cuando hablamos de recurrencia es, yo ya hice todo el proceso, ¿cierto? Wow, Ana nos abandonó, pero continuemos adelante. Ya hicimos todo el proceso del funnel comercial, ¿cierto? El funnel de inbound marketing donde tomamos en cuenta un desconocido bla, 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 y le vendimos. Y ahí lo olvidamos. Entonces, no, tenemos que hacer unos procesos de fidelización, de ventas cruzadas, de estrategias de recurrencia, porque justamente eso es lo que hace que tu proceso sea menos costoso. O sea, a lo que jugamos con el tema de inbound marketing no solamente es a llenarlos de contenido, como decía Ana, sino hacer que sea un proceso completamente eficiente en términos comerciales. Entonces, a qué le apuntamos con eso? A que un lead que tú hagas, que tú metas en el funnel y haga todo el proceso y termine comprando, pues sea mucho más económico, ¿cierto? Que un lead que todo el tiempo estás consiguiendo de ceros con pauta. No es que hacer el proceso con pauta esté mal, ¿no? Y obviamente nosotros hacemos ese proceso y sé que hay muchos clientes nuestros que generan muy buenos resultados con esa parte a nivel de pauta sin hacer nada de inbound, pero el tema de inbound hace que el proceso en mediano y largo plazo sea mucho más económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el asunto es que si actualmente estás pagando, o sea, hablemos de 30 centavos de dólar, de 50 centavos de dólar, de un dólar, de $2 por lead, dependiendo la región en la que te encuentres, de la ciudad, del país en el que te encuentres, y todas las veces por cada cliente tienes que pagar ese valor, pues si quieres 1.000 clientes potenciales, que no necesariamente van a comprarse, pues vas a tener que pagar todos los meses 1.000, 2.000, $3.000 por lograr esos resultados. Mientras que con el tema de inbound marketing lo que tú estás logrando es que ese cliente, sencillamente cuando te busque por Google, cuando te busque por redes sociales, cuando busque un blog, cuando busque una referencia de un tema en particular, te encuentra, ¿cierto? Y cuando te encuentra, pues básicamente va a llegar a ti sin un costo necesariamente tan alto de pauta. No quiere decir que eliminemos la pauta, eso es un tema que va corriendo. Pero eso qué quiere decir? Que cuando llegas allí, pues sencillamente el lead ya no te costó 1, 2, 3, 4, $5 o 50 centavos de dólar, sino la mitad o una décima parte, ¿sí? Entonces eso hace que el proceso sea más eficiente. Y lo mismo, entonces cuando tenemos ya, llegamos al final y a ese cliente buscamos volverlo un promotor, ¿cómo lo vas a volver un promotor? Tenemos muchos casos, de hecho, la semana pasada estábamos hablando con un cliente sobre ese tema y nos decía, pues la verdad es que yo eh, estoy haciendo el ejercicio de validar qué tan contentos quedan mis clientes quedan supremamente felices, pero no tengo cómo registrar. No tengo cómo registrar, hola Ana, no tengo cómo registrar esa felicidad o esa satisfacción de mis clientes y yo más o menos estoy entregando 50 a 100 pedidos a la semana, dependiendo de la semana. Entonces, claro, se vuelve un teléfono roto, los comerciales normalmente como que, ay, pero es un proceso adicional, me toca que llenen una encuesta, la gente no la llena, me toca pedirlo y a esa persona no les gusta mucho dar la información. Entonces, bueno, hay un montón de trabas. Pero si tú lo que haces es que cuando el comercial le pone una etiqueta en el CRM que dice cliente o le cambia el estado a cliente o le pone que ya una etiqueta que dice compró tal producto, automáticamente activas una automatización, valga la redundancia, que le empieza una secuencia de 2 o 3 correitos donde le da las gracias por haber comprado, le espera muchos éxitos pues, con su compra, que esté muy satisfecho, que esté muy contento. Luego le enviamos otro correo donde le decimos, nos gustaría saber tu opinión, si tuviste una mala experiencia, cuéntanos, si tuviste una buena experiencia, califícanos en Google, califícanos en Facebook. Y de esa manera que la persona tenga como esa necesidad de escribir y dejar un mensaje. Y después le enviamos otro correo que dice, o otro mensaje por WhatsApp o algo que sea automatizado, que diga, nos encantó haber trabajado contigo, muchas gracias por comprar con nosotros. Nos gustaría saber si quieres recomendar nuestro producto, nuestro servicio con algún amigo. Recibe un bono del 5%, del 10%, de $5, de $10 y déjanos los datos de esa persona, déjanos el correo de esa persona. Y eso no es algo mal visto, de hecho casi que todas las plataformas del mundo hacen ese ejercicio,
y justamente si lo hacen es una muy buena práctica. Entonces lo que buscamos allí que es pues volver automático ese proceso que al final depende de un comercial o de una persona que de pronto no tiene tiempo, dice o vendo o pido referidos o pido buenos comentarios. No, dedíquese a vender y déjele esa tarea a una plataforma o al inbound marketing para terminar ese proceso. Entonces eso de alguna manera se vuelve un tema automático y digamos, eso lo ve uno mucho en las plataformas grandes como Amazon para Estados Unidos o en Mercado Libre para Latinoamérica. Y al final ellos tienen una automatización que te llega un correo para que hagas un review y te llega otro correo y te regalan un bono, te regalan 30 días o 60 días o 90 días de Amazon Prime o cosas por el estilo a cambio de dejar un comentario positivo, ¿sí? Entonces de eso se trata, como que automatizar ciertas actividades te permite volverte más eficiente y allí entonces era lo que hablábamos con David, te vuelve mucho más eficiente, ayuda mucho a tu proceso comercial. Esto no quiere decir que, como decía Ana, dependamos necesariamente de una plataforma. Obviamente, si tú quieres hacer un proceso eficiente, necesitas hacerlo a través de una plataforma. Hay muchas plataformas que puedes usar. El por qué recomendamos hoy Clientify, bueno, pues claramente porque tuvimos la conversación con David y es una ampliación a ese proceso, pero adicional a eso porque encontramos que es una plataforma que es muy completa, que presupuesto versus todos los privilegios que tiene, pues es increíble realmente y Ujú. puedes hacer cosas que incluyen un chatbot, que incluye landing page, que incluye automatizaciones de correo, de WhatsApp, incluye el WhatsApp. CRM, incluye el dashboard con los resultados, incluye pues un tema de multiusuarios también para tu equipo, ¿sí? Y cuando Ujú. hablamos de tu equipo, pues no necesariamente es un equipo in-house, sino puede ser in-house o un mix entre in-house y agencia, o bueno, si es solamente tu agencia, ¿sí? Pero lo más importante, los datos te quedan a ti, ¿sí? Que Ujú. esa también es otra pelea. Nosotros, hace muchos años, cuando no implementábamos ninguno de estos procesos y teníamos un equipo comercial, pues el equipo comercial se quedaba con los datos en un Excel o en un cuadernito. Entonces, lleve todo ese proceso, toda esa inversión que hace la agencia y toda la inversión que hacíamos en ese momento a nivel comercial, pues se quedaba en manos de una persona que tenía los datos. Y si se iba esa persona, ¿y cuántos correos había? No, ni idea. Mientras que con esto de esa se fue el comercial, que obviamente no es lo ideal, pero si en algún momento esto sucede, pues te quedaron todos los contactos en tu CRM y tienes acceso a ellos sin ningún problema y obviamente puedes seguirlos usando sin ningún problema. Obviamente hay millones de millones de millones de cosas adicionales que se pueden hacer. Esa cifra me parecía importante para que se pueda utilizar y él había utilizado otro tema, hablábamos de otro tema muy importante y era el tema del Big Data, como de la información que tienen las organizaciones. Entonces, y a eso voy con lo que venía hablando. Entonces, es un tema donde uno tiene tanta información que al final es 10 Exceles, 20 Exceles con miles y miles y miles de datos. Tú nunca llegas a utilizar eso porque ni siquiera entiendes cómo está organizado, ¿sí? Pero justamente él utilizaba un término que era separar el grano de la paja. Y entonces es Ujú. sencillamente hacer el ejercicio de decantar, también podría ser otro término, y de poder ir viendo cuáles son los leads que me sirven y cómo los voy organizando en listas diferentes. Los leads fríos en una lista, los leads calientes en otra lista, los leads templados en otra lista, los que abrieron los correos, los que no los abrieron, los que están interesados en tal producto, en tal otro, y eso te va permitiendo organizar la información de tal manera que cuando necesitas hacer una campaña ya tienes todo listo, todo dispuesto para ti. O sea, no tienes que haberlo empezado a hacer hace un año y después volver a modificar todo el Excel, sino que la misma herramienta te lo permite. Entonces, todas esas cositas que a veces parece que son ¿cómo decirlo? Como por arte de magia y que parece que fuera como algo raro. No, pues todo eso que las empresas hacen con nosotros, esas grandes empresas o esas empresas que han implementado estos procesos, lo logran a través de una muy buena herramienta y de un buen proceso estratégico de tu equipo de marketing o de tu equipo comercial, ¿sí? Entonces, eso digamos que era como el último aporte que yo quería hacer. Ya estamos llegando al final. No sé si tú quieras darnos algún aporte adicional. Obviamente esto da para hablar muchísimo, pero siempre el tiempo es súper corto. Sí. Pues yo lo último que quería incluir es que cuando hablamos del tema de las campañas, y fue algo que estuvimos hablando con David, es que también automatizarlas te permite pensar en otros enfoques y en otros momentos de compra de ese usuario. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un producto como la universidad, entonces tú eres una universidad que está buscando estudiantes de últimos semestres y demás que te tengan en cuenta cuando vayan a graduarse de 11 o del college o como lo quieras manejar. Entonces,
Si tú empiezas a hacer una campaña inbound, de pronto 6 meses antes o un año antes, tanto a los tomadores de decisión, si ves que son los padres o son de pronto los mismos alumnos, pues en una campaña inbound marketing lo puedes lograr, porque puedes empezar a, digamos que, acompañar ese proceso de compra desde antes que sea la forma de o digamos que el momento final en el que vayas a hacer la venta. Y esto es algo súper importante porque es algo que nos permite el inbound marketing, que es pensar en diferentes campañas para generar diferentes funnels, ¿sí? Entonces, una Ujú. cosa es lo que estás vendiendo en este momento, pero también te permite sembrar y ver a futuro qué puedes lograr, ¿sí? Entonces, si tú sabes que una compañía X o Y con ciertas características, más o menos en 1 o 2 años, puede ser interesante para tu producto, para tu servicio, tú puedes empezar a llevarlos a ese punto y llegar a que el momento en el que puede funcionar, tú estuviste acompañándolos por medio de inbound marketing, o sea, no tienes que poner un comercial, no tienes que poner un montón de cosas, sino solamente activar un flujo para que ellos al final cierren contigo. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante porque obviamente depende muchísimo de cada industria, de cada empresa, del alcance que se tenga, pero sí nos parecía muy importante aclararles un poco qué es y qué alcance tiene y qué se puede lograr tanto de forma automatizada como de forma, digamos que manual, por medio de diferentes estrategias. Así es. Muchas gracias, Ana. Bueno, yo creo que vamos cerrando. Darles las gracias a las personas que nos acompañaron, a las personas que van a ver este video posteriormente. Muchas gracias también. Si tienen algún comentario, como siempre, lo pueden escribir por el WhatsApp o por el mensaje directo a nuestro correo, que es info@apaideas.us. Pero también me gustaría invitarlos a que nos sigan en YouTube, en LinkedIn y en Facebook. Estamos como App Ideas Agency en todas las plataformas y normalmente estamos subiendo también contenido interesante en cada una de ellas. Pero también quiero invitarlos a que visiten nuestro blog, que está en appideas.us/blog o .us/blog. Y ahí pueden encontrar también muchos resúmenes que hacemos y contenido de valor también que vamos poniendo tanto en español como en inglés, que consideramos que puede ser muy relevante también. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos la otra semana. Que estén muy bien. Bye bye, Bye chao bye. Camilo, que estés Chao, Ana, que bien. estés bien.